seguimos entonces con esto. Les comenté de que íbamos a hablar un poquito sobre los ángulos y esas cosas. Bueno, imagínense que aquí tengo, esta es una superficie, ese cuadradito, ese rectángulo, digamos, en negro, este que está aquí, es una superficie y la he puesto adrede inclinada. Cuando escribimos en forma trigonométrica porque tenemos que usar unas fórmulas trigonométricas, seno, coseno, tangente o cualquiera de las otras tres, en este caso el coseno, pues la forma trigonométrica, esta función, que esto es un producto escalar, y eso fue explicado con amplitud en cuarto año, los productos escalares básicamente es el módulo de un vector sobre la proyección del otro sobre este primero. Bueno, el caso es que queda el valor de B, el valor de S, que es superficie, el valor del campo, que es B, el valor de superficie, por el coseno del ángulo que forman el vector perpendicular a la superficie. Recuerden que aquí hay un detallito, esto por cuestiones físicas netamente, el vector superficie no es paralelo a la superficie, es perpendicular a la superficie y se suele llamar normal. Entonces tenga mucho cuidado, este ángulo es el ángulo que forma el vector campo y el vector normal, o sea, perpendicular a la superficie. No se engañen porque este es otro ángulo. Este es el ángulo que forma el campo y la superficie. Y una cosa muy distinta es el vector que forma, el ángulo que forma el campo, recuerden que el campo es horizontal hacia la derecha, y el vector normal. Y a ese me refiero, ese es tita, ¿ok? Tengan cuidado con ese detalle, también incluso también se lo mencioné cuando vimos el flujo de campo eléctrico para que evitasen tener problemas con eso. Otro elemento que vamos a agregar aquí, esto debió haber sido agregado hace mucho tiempo, pero no lo quise hacer porque me pareció que era un poco fuera de lugar. Es el concepto de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz no es otra cosa que voltaje. La definición tiene que ver con voltaje. ¿Por qué? Porque se define fuerza electromotriz como la energía necesaria para transportar cargas de un punto a otro. Y recuerden que eso es lo que habíamos dicho cuando definimos variación de potencial, o sea, potencial eléctrico. O sea, fuerza electromotriz es potencial eléctrico. Se le llama fuerza electromotriz porque es una fuerza que hace mover las partículas. Realmente ese es el voltaje. El voltaje es lo que es una fuerza que hace que las cargas se muevan de un lugar a otro. Si no existiese voltaje, pues un cable simplemente no transmitiría corriente. Es ese voltaje el que hace que las cargas eléctricas se muevan de un extremo al otro de un conductor, de un cable, de un alambre, de lo que sea, ¿ok? Entonces, cada vez que veamos fuerza electromotriz, que es el término que vamos a utilizar ahora, porque desde el punto de vista físico así se llama, disculpen esa vez tan choreta, pues estamos hablando de voltaje. La fuerza electromotriz es el voltaje. Lo que pasa es que fuerza electromotriz, que se suele llamar FEM o épsilon, esta letrica, eso es fuerza electromotriz, FEM es fuerza electromotriz o la palabra fuerza electromotriz. Cualquiera de las tres indica lo mismo, fíjense. Entonces, delta V, que es potencial eléctrico, trabajo sobre carga, y fuerza electromotriz, trabajo sobre... La misma definición, no tenemos que preocuparnos porque sea otra cosa nueva. Fuerza electromotriz es lo mismo que potencial eléctrico, visto desde el punto de vista físico, de las fuerzas que interactúan entre las partículas. Bueno, ok, utilizamos ahora un par de fórmulas que ustedes conocen y que no los voy a... Recuerden que a mí me fascina mucho la demostración, cómo se llega y no se llega. Pero bueno, el trabajo es fuerza por distancia, eso lo vemos en dinámica de cuarto año, que son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Y la fuerza Q por V, por velocidad, carga, campo y velocidad, es una fórmula que vimos aquí, que es una fuerza magnética. ¿De qué? De cargas moviéndose en el espacio. Entonces, esa fuerza magnética también la desglosamos aquí y simplemente utilizamos esos valores para colocarlos en la fórmula de fuerza electromotriz y me queda que la fuerza electromotriz necesaria para trasladar un conductor en un campo magnético se mide de esta forma. Voy a parar, no pedir, perdón, voy a parar de una vez porque ya estoy llegando aquí al límite de los 5 minutos y seguimos adelante con la fórmula.